Según Génesis 47 del 12 al 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, el pueblo tenía que venderlo todo y, por último, venderse incluso a sí mismos. Ese fue y ese es el precio por vencer. Dicho en palabras del profeta Amós en 8:11, He aquí vienen días, dice el Señor Yahvé, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Así también lo es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para poder conquistar nuestra tierra, que es Cristo formado en nosotros, y entrar al reino en esta edad de tabernáculos, nos costará renunciar a todo, incluso nuestra propia vida, pero a cambio de nuestro todo tendremos su todo y reinaremos con él. Sean todos muy bienvenidos. Con ustedes, José. Hola, buenas tardes. Por lo menos aquí en España son ahora las 5:25 del martes, día 15. Entonces, bueno, ayer no pudimos grabar el capítulo correspondiente de Apocalipsis porque tuvimos cositas que hacer, mi esposa y yo. Y entonces, pues hoy, como habíamos dicho, vamos a comenzar el miércoles con las promesas de Dios, con los folletos estos que se pueden decir que son para sentar las bases y es también para nuevos creyentes de ciertos conceptos básicos de tabernáculos que luego nos van a llegar a ayudar a entender pues lo que venga por detrás. Y bueno, pues recordarles otra vez, haciendo un poquito de pedagogía de lo que es mi blog, pues ya saben que este es el blog Tabernáculos. Si bajan un poquito se encuentran con las entradas de los libros corregidos y reeditados de el doctor Stephen Jones. Ahí está la foto de él con su esposa Darla. Y bueno, que sepan que si hacen clic en la foto, automáticamente les lleva a esta entrada donde ellos están y donde aparecerán todos los libros. Hacerles otra vez, recordarles que hay un vídeo que grabamos recientemente sobre la experiencia de traducción de la obra del doctor Stephen Jones, que es mi testimonio de eso para que les sirva un poquito de vacuna, porque sé que ustedes van a tener los mismos miedos o preocupaciones, porque cuando viene una revelación nueva, pues lógicamente nosotros pues nos cuesta un poquito recibirla, tenemos una sabia precaución de no ser persuadidos para tragarnos alguna doctrina errónea, para incurrir en apostasía o cosas así, y entonces pues eso les va a servir de experiencia para ello. Luego ven aquí pues libros para descarga libre y comienza con una serie de folletos. El primero que se ha puesto ahí es las fiestas del Señor. Nosotros no vamos a ver ese en primer lugar. Y después tenemos el folleto que es el plan de salvación, que lógicamente pues para comenzar, que se titula La promesa de Dios para ti. Y aquí mismo, si ven aquí, donde les estoy señalando ahora con el cursor, pueden buscar los demás tratados en esta etiqueta, que es la etiqueta José. Aquí, si hacen clic en el link, pues les va a llevar a esta entrada, a las entradas, perdón, no, aquí esa no está, les llevaría a las entradas, que es en los tópicos o las etiquetas de estos folletos, de tratados del doctor Stephen Jones, y si van bajando hasta el final, verán que aparecen 3 o 4 en cada página, y cuando termine, que no se crean que no hay más, aquí al final verán que pone entradas más antiguas, y eso hasta que lleguen y localicen el folleto número 1, que como yo ya lo tengo en esta página, pues es el que vamos a ver ahora. Y esto no es exactamente lo que ustedes ven, este es el escritorio del blog, y yo lo tengo así aquí a mano por si acaso tengo que hacer
pues alguna corrección. Vamos a poner esto hoy un poquito más acá, porque nos deja leer mejor. Y bueno, pues comenzamos el tratado 1, que se titula La promesa de Dios para ti, muy buenas noticias, del Dr. Stephen Jones o del ministerio God Kingdom Ministries, como ustedes quieran. Bien, la promesa de Dios para ti, muy buenas noticias, de nuevo, otra vez. ¿Sabías que Dios te hizo una promesa hace muchos años? Su promesa fue hecha a todos, así que si vives en esta tierra, entonces también se aplica a ti. Hace mucho tiempo, en los días de Noé, Dios hizo un pacto con toda la tierra y con todos los que viven en ella. Él se ató a sí mismo por medio de un juramento para no permitir que la tierra fuera destruida. Génesis 9:17. Unos siglos más tarde, en los días de Moisés, Dios hizo un voto similar para aclarar lo que quería decir. Dios hizo un juramento de hacernos a todos su pueblo y de ser nuestro Dios. Entonces dijo en Deuteronomio 29, 14 al 15, ahora no solo contigo estoy haciendo este pacto y este juramento, sino también con los que están aquí con nosotros hoy en la presencia del Señor nuestro Dios y con los que no están aquí con nosotros hoy. Recordarán que este texto lo hemos estudiado muy recientemente en Apocalipsis. Los israelitas en este tiempo presenciaron este juramento, pero no fue dado solo a ellos. A ellos Dios dijo que se aplicaba a toda la tierra, incluidos los que no están con nosotros hoy aquí. ¿Estabas allí cuando Dios hizo ese juramento? Por supuesto que no, pero aunque tú no estabas allí, todavía se aplica a ti. ¿Entiendes lo que eso significa? Dios tomó la responsabilidad sobre sí mismo y se comprometió con un juramento a que tú serías parte de su pueblo y que Él sería tu Dios. No dijo, si eres bueno, te haré parte de mi pueblo. No dijo eso. No dijo, yo daré a cada uno la oportunidad de venir a mí para que, si prometen seguirme, yo los convierta en mi pueblo. No, Dios hizo un juramento de hacer esto por su propia voluntad y su propio poder. Esa es su promesa. Dos pactos. Hay dos tipos de pactos que Dios ha hecho con la gente. Uno es donde Dios nos hace una promesa. El otro es donde le hacemos una promesa a Él. Debido a que Dios hizo esta promesa, Él es el responsable de cumplirla, no nosotros. Cuando hacemos una promesa, somos nosotros los responsables de cumplir nuestra palabra. Así de simple. El que hace la promesa es el que debe cumplir su palabra. La Biblia dice que Moisés sacó a los israelitas de Egipto y los llevó al monte Sinaí. Allí se les pidió que hicieran una promesa, entre paréntesis, un pacto, con Dios. Éxodo 19:8. Estuvieron de acuerdo, así que ellos prometieron obedecer a Dios siempre y también ataron a sus hijos a esa promesa. Todos tenían buenas intenciones, pero a menudo no cumplieron su promesa. Así que ese pacto falló y tuvo que ser desechado. 40 años más tarde Dios les hizo su propia promesa a ellos y a todos los que vivieran en la tierra. Ese es el juramento o promesa que mencioné antes. Dios también tenía buenas intenciones. La diferencia con nosotros fue que Dios además también tenía la habilidad de cumplir su promesa. Sin embargo, muchos han dudado de su habilidad para salvar a toda la humanidad. Dicen que Él no puede anular el libre albedrío de las personas. Dicen que el hombre tiene libre albedrío, pero Dios no lo tiene. Es decir, el hombre tiene libre albedrío, pero Dios no tiene libre albedrío para hacer lo que quiera. Una contradicción, ¿verdad?
Dicen que el diablo puede obligarte a hacer cosas, pero Dios no. ¿En serio? ¿Está Dios realmente tan indefenso? ¿Es la voluntad del hombre realmente más fuerte que la voluntad de Dios? ¿No hay nada que Dios pueda hacer para salvar a toda la humanidad? Y repetimos, toda. La vamos a poner con mayúsculas aquí también. ¿Debemos darle crédito a Dios por intentarlo o por tener buenas intenciones? Dios hará todo lo que pueda, pero al final tendremos que admitir que fue incapaz de cumplir su promesa. ¿Fallará Dios? Seguimos. Otro epígrafe. ¿Es Dios capaz de cumplir su promesa o no lo es? La pregunta es si Dios realmente tiene el poder de cumplir su juramento. Muchos de cumplir su juramento. Muchos no creen que Él es capaz de salvar toda la tierra y restaurar a todos para que cumplan sus propósitos en la vida. Pero nadie debería hacer una promesa que no pudiera cumplir, ni siquiera Dios mismo, por lo que realmente están diciendo es que Dios hizo un juramento que no podía cumplir. Por lo que realmente es como si estarían diciendo que Dios hizo un juramento que no podía cumplir, porque nunca estuvo en su poder hacerlo. Si eso fuera cierto, entonces Dios no debería haber hecho una promesa que no pudiera cumplir. Pero Él hizo esa promesa y solo nos pide que creamos, que Él es capaz de cumplirla. En otras palabras, Dios nos pide que tengamos fe en Él. Él no requiere que tengamos fe en nuestra propia habilidad para cumplir cualquier promesa que le hagamos a Dios. ¿Ves la diferencia? La diferencia es quién es responsable de hacerlo, tú o Dios. ¿Alguna vez le has hecho una promesa a Dios? ¿Pudiste mantener tu promesa? ¿Prometiste cambiar tu vida para que fuera agradable a Él? ¿Tuviste éxito? Mi suposición es que no lo lograste. Yo mismo he hecho miles de promesas a Dios y todas se han quedado cortas a pesar de mis buenas intenciones. Cada vez que prometí no volver a pecar, fracasé. Y entonces descubrí que Dios me había hecho una promesa a mí y al mundo entero. Eso lo cambió todo. Ya no era responsable de tener fe en mis buenas intenciones y en mis promesas. De repente vi que Dios era el responsable de cambiarme a mí. No yo cambiarme a mí mismo, sino Dios. Súbitamente mi fe cambió. Me di cuenta de que ya no necesitaba tener fe en mi propia habilidad, solo necesitaba tener fe en Él y en su habilidad para mantener su palabra. Su palabra, como la de Dios, lo ponemos con mayúscula. Verá, me crié en la iglesia. Stephen es hijo de misioneros y vivió parte de su infancia allí en Filipinas. Me enseñaron que mi decisión de seguir a Jesús era lo que me salvaría y me convertiría en parte del pueblo de Dios. El problema estaba en que mientras mi salvación estuviera basada en mi propia decisión y voto, me era imposible cumplir con mi decisión, incluso con mis buenas intenciones. Luché con esto durante muchos años. Sé que muchos otros también lo hacen. Muchos se desaniman y simplemente se rinden pensando que nunca serán lo suficientemente buenos para acercarse a Dios. Dios es demasiado santo, dicen, y yo soy demasiado pecador. Y así es. Mientras pensemos que todo se basa en nuestra propia voluntad, nuestra propia decisión y nuestra propia promesa. El camino del antiguo pacto siempre es un callejón sin salida, que se basa precisamente en lo que yo puedo hacer, el antiguo pacto, no en lo que Dios puede hacer. Pero Dios es amor, Él te ama incluso aunque tú no te ames a ti mismo. Debido a que Él es amor, Él ha intervenido por su propio y soberano libre albedrío y se ha atado a sí mismo con un juramento para salvar al mundo entero incluyéndote a ti. Al mundo entero incluyéndote a ti.
Puedes pensar que estás demasiado lejos para que Dios te alcance o te ame. Puedes pensar que has pecado demasiado para que la promesa de Dios se aplique a ti. Si es así, tú eres precisamente la razón por la que Jesús murió en la cruz. Él pagó la pena completa por el pecado de todos. Subrayamos, de todos. Lo ponemos también con mayúsculas. Él tomó la responsabilidad de tu pecado sobre sí mismo. La ley de Dios fue establecida primero para definir el pecado y la justicia, para mostrar a los jueces cómo traer la verdadera justicia cuando la gente peca. Un juez bíblico no tiene el derecho de perdonar el pecado, pero las víctimas sí tienen ese derecho. Cuando Jesús pagó la pena por el pecado del mundo entero, Él se convirtió en la víctima por cada pecado cometido en este mundo. Eso le dio el derecho de procesarnos o de perdonarnos. ¿Qué hizo Él? Cuando Jesús estaba muriendo, una de sus últimas palabras fue: Padre, perdónalos. Lucas 23:34. Esta fue su oración al juez del universo. Jesús estaba ejerciendo sus derechos para perdonar todos los pecados por los que Él estaba pagando con su muerte en la cruz, porque todas las víctimas tienen derecho a perdonar y Jesús como víctima tenía derecho a perdonar, en este caso en la cruz, a todos. ¿Fue contestada la oración de Jesús o no tuvo ningún valor para el juez? Jesús sabía lo que estaba haciendo y conocía sus derechos. Él tenía el derecho de perdonar y lo hizo. Eso incluye tus pecados también, no importa lo que hayas hecho. Así es como su amor fue demostrado. El plan de Dios para salvar a todos. El hombre fue creado a imagen de Dios. Su propósito era tener la misma naturaleza que Dios mismo, pero el hombre pecó y trajo la muerte al mundo. Es por eso que todos somos mortales. La ley de Dios requiere castigo por el pecado, así que Jesús vino a la tierra para morir en la cruz, para pagar por el pecado del mundo entero. Uno de los discípulos de Jesús, un hombre llamado Juan, también escribió en una carta que Jesús pagó la pena no solo por los pecados de los creyentes, sino también por los pecados del mundo entero. Primera de Juan 2:2. Además, Jesús dijo que si Él moría en la cruz, Él atraería a todos hacia Él. Y esa palabra atraería se puede traducir más literalmente como arrastraría. Y cuando Dios decide arrastrarte, pues difícilmente te puede sustraer. Eso lo dice en Juan 12:32. Así es como Él demostró su amor por el mundo. Él estuvo dispuesto a morir incluso por sus enemigos antes de que lo conocieran. ¿Qué debemos hacer nosotros? Lo único que se requiere de ti es tener fe en la promesa de Dios. Cree que su promesa se aplica a ti y que la muerte de Jesús en la cruz pagó la pena completa por todos tus pecados, los que has cometido y también por los que vas a cometer. Solo di, lo creo, ten fe en Él. Sé que suena demasiado simple y demasiado fácil, pero es cierto. Dios lo hizo fácil para que no esté fuera del alcance de nadie. Si estas buenas nuevas te han hecho tener fe en Él, es evidencia de que Dios ha comenzado a trabajar en tu corazón para cambiar tu vida. Su promesa al mundo está empezando a aplicarse específicamente a ti. Debes saber entonces que Dios continuará obrando en tu corazón y te guiará por su Espíritu para mostrarte muchas cosas que tú no sabías antes. El siguiente paso es aprender más acerca de este plan de salvación para que puedas vivir el tipo de vida que Dios quiso para ti desde el principio. Comienza a leer y estudiar las Sagradas Escrituras y sus leyes que están en las Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, para que aprendas qué clase de persona Dios intenta hacerte cuando esto termine, en un proceso gradual. Él no lo va a hacer al instante, sino que te va a llevar a través de un proceso gradual, hasta que alcances la madurez si es que realmente no renuncias de seguirle, si es que realmente no te paras en el camino y le obedeces al Espíritu Santo por donde Él te guía. Las leyes de Dios fueron dadas originalmente como mandamientos para que las guardáramos, pero ahora
que se nos ha dado el nuevo pacto, esas mismas leyes se han convertido en promesas de Dios para nosotros. En vez de tener que tratar de hacer lo que Dios manda para ser bueno, Dios prometió darte su naturaleza divina. Así que cuando leas los 10 mandamientos, piensa en ellos como las 10 promesas de Dios para ti. Dios ha prometido cambiar tu corazón para que no robes, no mates, no cometas adulterio, no mientas y no codicies. ¿Estás listo para un cambio en tu vida? Mira cómo Él te transforma de nuevo a su imagen. Bueno, y aquí tienen un tratado que lo pueden descargar en PDF. Perdón, sorbito. Y aquí ven que hay un artículo relacionado que se titula El misterio de la vida humana, de Witness Lee, y que yo le he añadido el subtítulo de Cómo somos salvos y qué ocurre en nosotros al serlo. Y como es una cosa gráfica que a mí me impactó mucho, ser un poquito consciente o ver gráficamente qué ocurre cuando el Espíritu de Dios entra en mi espíritu, es decir, cuando se produce el instante de la salvación, ¿qué es lo que ocurre dentro de mí? Y en este caso es dentro de mi espíritu, que es lo primero que se salva de nuestro ser. Ya saben que somos espíritu, alma y cuerpo, pero cuando creemos en Dios y en sus promesas, creemos en lo que hizo Jesús, pues entonces el Espíritu de Dios entra en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro espíritu. Y señalo aquí porque aquí es la zona donde está el espíritu, la zona del corazón. Cuando ustedes tienen compunción de espíritu o arrepentimiento, o cuando están muy cargados, verá que sienten aquí, no en la cabeza, en la mente. Así que vamos a leer este artículo para que vean qué es lo que ocurre en el momento de la salvación, en el proceso de la salvación. Y esto es un artículo que si hacen clic allí antes, verá que les conduce al primero de mis blogs, Finisterre al borde del Jordán, que toma nombre del primer libro que contiene la revelación del cruce del Jordán, que el Señor me dio y que hemos estudiado recientemente. Pues ven esta imagen, que es la salvación, comienza un camino que me va a llevar a la Nueva Jerusalén, a medida que voy madurando. Bien, el misterio de la vida humana. Por revelación me fue dado a conocer el misterio. 1. El propósito de la existencia del hombre. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué vive en este mundo y cuál es el propósito de la vida humana? No importa qué clase de persona sea usted o cuál sea su profesión. Hay algunas cosas con las cuales usted, tal como la mayoría de la gente, estará de acuerdo. Esto es, el dinero no puede satisfacer al hombre, ni la educación puede satisfacer al hombre, ni el placer puede satisfacer al hombre, ni el buen éxito puede satisfacer al hombre. ¿Por qué? Porque usted no se ha dado cuenta todavía de el plan de Dios. Dios tiene un plan. Este plan se relaciona totalmente con el hombre. En la Biblia este plan es llamado la economía de Dios. La economía de Dios es precisamente el plan entero de Dios para el hombre, explica el origen y el destino del hombre, así como el significado de la existencia humana. ¿Cómo puede conocer usted la economía de Dios? 3. Las 4 claves. Dios ha preparado 4 claves para que usted descubra la economía de Dios. Estas 4 claves constan en la Biblia, cada una de ellas es de igual importancia e imprescindible. Por favor, abra su corazón ahora mismo para leer silenciosa y cuidadosamente hasta el final de este folleto. Entonces captará estas 4 claves, entenderá la economía de Dios, descubrirá el propósito de la existencia del hombre y empezará una vida humana satisfactoria. Nota 1, Efesios 3:3. Nota 2, o dispensación, Efesios 1:10, la cual en la lengua original es oikonomía, refiriéndose al plan de Dios, administración de Dios. La primera clave, Dios crea al hombre. Revela el misterio de la existencia humana. 1.
El hombre tiene la imagen de Dios. Por favor, lea el versículo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1, 26a, la parte primera del versículo. La manera en que Dios creó al hombre es diferente de la manera en que creó todas las cosas. Él creó al hombre a su propia imagen. Un guante es hecho conforme a la semejanza de la mano con el propósito de contener la mano. Igualmente, el hombre fue creado a imagen de Dios con el propósito de contener a Dios. El hombre es un vaso. O sea, la parte 2 de este capitulillo. Ahora lea el próximo versículo. Que Dios diera a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Eso está en Romanos 9, 23 al 24. Somos vasos para Dios. Vaso es algo para tener un contenido. Nosotros somos vasos para contener a Dios. Dios quiere ser nuestro contenido. Tal como las botellas se hacen para contener agua, nosotros fuimos hechos para contener a Dios, así como un guante se hace para contener una mano, por ejemplo. No es de extrañar que el conocimiento, la riqueza, el placer y los logros nunca puedan satisfacerle, porque usted fue creado para contener a Dios. Si sustituimos a Dios por todas esas cosas, nunca vamos a estar satisfechos, porque nosotros, dice que nuestra alma tiene un hueco que solo puede ser satisfecho de Dios, que tiene la forma de Dios mismo. Solo Dios puede llenarlo completamente. 3. El hombre se compone de 3 partes, y aquí es donde ven los gráficos, ¿no? Por favor, continúe leyendo el próximo versículo. Y vuestro espíritu y vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados. Primera de Tesalonicenses 5:23. El hombre es el vaso de Dios. La Biblia divide ese vaso en 3 partes, el espíritu, el alma y el cuerpo. Véase el esquema abajo, que es lo tienen delante, la parte más profunda. Entonces imagínenselo como 3 cilindros concéntricos, uno dentro del otro, visto desde arriba. Entonces el cilindro más interno, más profundo, es el espíritu, luego está el alma, y luego está el cuerpo. O sea, el alma envuelve al espíritu y el cuerpo envuelve al alma y al espíritu. El cuerpo es sencillamente el cuerpo físico, pertenece al nivel fisiológico, tiene contacto con las cosas de la esfera material, es la parte más superficial. Con eso nos relacionamos con el medio externo. El alma es la facultad mental, pertenece al nivel psicológico y tiene contacto con las cosas de la esfera mental. Es una parte más profunda, más interna. El espíritu es la parte más profunda de todas, del hombre, pertenece al nivel espiritual y tiene contacto con las cosas del espíritu. Cosas del espíritu, podemos decir, las cosas espirituales de la 4ª dimensión, no de la dimensión física, que solo tiene 3 dimensiones, largo, alto y ancho, ¿verdad? Aquí entramos en una dimensión del espíritu con la dimensión invisible, la 4ª dimensión. Y pues yo a veces explico que es como el walkie-talkie para que podamos conectar con esa 4ª dimensión. El sentido o el 6º sentido sería la fe, añadido a los 5 sentidos físicos. Con el sentido de la fe conectamos nuestro walkie-talkie, que se dañó en la caída del Edén y en la salvación se restaura, y entonces nos podemos reconectar con la dimensión de Dios, con la 4ª dimensión, pero con la correcta, porque si es una 4ª dimensión incorrecta a la que se accede a través de los métodos del ocultismo, y entonces estamos en la 4ª dimensión, pero en la mala. Ojito con eso. Bien, continuamos. Para los problemas del cuerpo uno acude al médico. Para los problemas de la mente uno puede consultar a un psiquiatra, a un psicólogo. Pero solo Dios puede resolver los problemas del espíritu. Yo a mucha gente le dice, tú tienes problemas psicológicos, tienes problemas mentales, pero si tú vas a un psicólogo o a un psiquiatra, ellos topan con una barrera a través de los cuales ellos no pueden lidiar. Ellos no pueden lidiar con el espíritu, con la dimensión donde habita Dios y donde habita también los ángeles malignos
y los ángeles buenos, lógicamente. Ellos no pueden lidiar con demonios. Si uno tiene ataduras diabólicas, un psiquiatra lo único que te va a dar es medicamentos para drogarte, pero no puede expulsar los demonios que hay en ti. Eso solo puede ser por el poder del Espíritu Santo. 4. La economía de Dios. Dios quiere entrar en el espíritu del hombre para llegar a ser su contenido y su satisfacción. Este es el propósito de la existencia humana. Usted no fue creado meramente para contener comida en su estómago ni para contener conocimiento en su mente, sino para contener a Dios en su espíritu. Ahí lo ven, en el gráfico Dios entra en su espíritu. La segunda clave, el hombre cae, revela el misterio de las dos naturalezas del hombre, la buena y la mala. Uno, las dos naturalezas del hombre. Puesto que el hombre fue hecho a la imagen de Dios, posee una naturaleza buena que corresponde a la naturaleza de Dios con virtudes tales como la veracidad, bondad, hermosura, sabiduría, amabilidad, valor. Sin embargo, también hay una naturaleza mala en el hombre, la cual hace guerra contra su naturaleza buena. Los metafísicos chinos se refieren a esta guerra como una batalla entre la razón y la lujuria, donde toda la historia, tanto en Oriente como en el Occidente, los que entienden la naturaleza humana reconocen la existencia de esta naturaleza mala que la Biblia llama el pecado. Y este es el punto 2, el pecado. Debido a que el pecado está en el hombre, éste es incapaz de llevar a cabo sus buenas intenciones. A nadie le gusta ser codicioso, celoso ni asesino. Nadie desea ser jactancioso, arrogante ni embustero. A nadie le agrada ser irritable, licencioso ni lujurioso. A nadie le gusta murmurar, quejarse ni maldecir. No obstante, el hombre no puede escapar de su naturaleza mala. El hombre es malo por naturaleza y le apetece el pecado, así como la vaca. Por naturaleza le apetece pastar hierba, al hombre por naturaleza, su naturaleza, le gusta el pecado. Entonces necesitaremos otra naturaleza que sea mayor o superior a esta hasta el punto de anularla para que nos apetezcan las cosas buenas, las cosas de Dios. Para eso necesitamos, obviamente, la naturaleza de Dios. Bien, dice aquí, no obstante, el hombre no puede escapar de su naturaleza mala. Por favor, lea los versículos siguientes. Yo sé que en mí, decía Pablo, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Todos queremos muchas veces hacer lo bueno, pero no tenemos la capacidad a veces para hacerlo o para sustraernos de hacer lo malo. Mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Igualmente Pablo en Romanos 7:20. Este es un retrato del hombre. Punto 3. La caída del hombre. El pecado entró en el hombre e hizo que cayera. Entonces, ven aquí el gráfico, el pecado entra, entonces los tres círculos quedan ahora rayados como contaminados, ¿verdad? 1. El pecado causó que el espíritu del hombre quedase en un estado de muerte. Y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. 2. El pecado causó que la mente del hombre se rebelara. Y a vosotros también, aunque erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, por vuestras malas obras. Colosenses 1:21. Y 3. El pecado causó que el cuerpo del hombre pecara. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a las concupiscencias del cuerpo. Igualmente Pablo en Romanos 6:12. El hombre caído es como una radio dañada que no se puede sintonizar, la cual no puede recibir ni emitir música, sino solo un ruido sin sentido. Ese es nuestro espíritu dañado, nuestro walkie-talkie, nuestro wifi, como le decía mi amiga Merche, que no funciona hasta que es rehabilitado en la salvación. También él es como una taza que ha caído a la basura, aunque su forma queda intacta, está completamente sucia.
Cuarto punto, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Durante toda la historia el hombre ha hecho lo posible por escapar del pecado, pero se ha dado cuenta de que las buenas obras no pueden salvarle del pecado. La educación no puede salvarle del pecado. La ética no puede salvarle del pecado. Orar no puede salvarle del pecado. La religión no puede salvarle del pecado. Este cuadro del hombre sencillamente describe la batalla entre su naturaleza buena y su naturaleza mala. La tercera clave. Cristo redime al hombre. Revela el misterio de la vida y la muerte del Dios hombre Jesucristo. 1. ¿Quién es Cristo? Cristo es el Salvador que envió Dios al mundo para resolver los problemas de la vida humana. Él es la corporificación del Dios triuno. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él también es Dios encarnado. El Verbo era Dios, el Verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros, lleno de gracia y de realidad. Juan 1, del 1 al 14. Por lo tanto, Él es el Dios completo y el hombre perfecto. Véase el esquema siguiente. Ahí está, entra Dios, entonces anula la muerte y ahora se ve Dios metido en los tres círculos, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo, en los tres cilindros o círculos visto en el plano desde arriba. Él es más que un buen hombre, Él es más que un gran hombre, Él es más que un hombre moral, Él es más que un hombre santo, Él es el Dios hombre, Él era Dios y era hombre. Punto 2. La muerte del Dios hombre. Este Dios hombre fue clavado en la cruz para efectuar la obra de redención. Él murió en tres aspectos. Uno, como el Cordero de Dios. Él murió para quitar el pecado del hombre. En el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Saben que los sacrificios en el Antiguo Testamento mataban un animal, entonces el que llevaba el animal ponía las manos sobre el animal, que luego sacrificaba el sacerdote, como que él estaba pasando sus pecados, poniendo sus pecados sobre el animal, y el animal iba a cargar con eso y a pagar por eso. En este caso, Jesús es el Cordero que cargó con nuestros pecados, ¿verdad? 2. Como la serpiente de bronce que había sido levantada, él murió para aplastar a la serpiente antigua, Satanás, y para tratar con el veneno de la serpiente, el cual está dentro del hombre, su naturaleza pecaminosa. La serpiente de bronce fue una serpiente que Aarón y Moisés mandó construir a Aarón y a los sacerdotes por causa de unas serpientes ardientes que en el desierto picaban al pueblo de Israel después en el Éxodo. Y entonces cuando había mucha gente moría, entonces Dios le dijo, construye una serpiente de bronce y cuélgala en un asta, en un mástil, y entonces el que miraba a la serpiente era sanado. Pues esto simbolizaba la muerte de Jesús en la cruz, obviamente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz. Juan 3,14. Yo entiendo también que después ser levantado no solo en la cruz, sino después también ser levantado del sepulcro en la resurrección. Y 3, como un grano de trigo, él murió para liberar la vida divina. Juan dice, el grano de trigo muere, lleva mucho fruto. Él decía, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Una semilla muriendo hace que broten muchos granos de uno solo. Ahora, su muerte ha quitado el pecado que el hombre tiene, pero que no debería tener. Su muerte imparte dentro del hombre la vida que él necesita, pero que no tiene. Entonces tenemos, ven, ahí entra la vida y sale el pecado. La cuarta clave, Dios se imparte al hombre, revela el misterio de la fe en Cristo. 1. Las dos transformaciones de Cristo. Dios se hizo carne, nacido como un hombre llamado Jesús. Por favor, lea el versículo siguiente. Y el Verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Es decir, habitó entre nosotros. Juan 1,14. Puso su tienda entre nosotros. El Señor se hizo el Espíritu
que es llamado espíritu que da vida, espíritu vivificante, por su resurrección de los muertos. El espíritu estaba constreñido a Jesús, pero al morir el espíritu de Jesús es liberado y entonces eso se transforma, digamos, en espíritu vivificante por su resurrección de los muertos. Lea el versículo siguiente. El postrer Adán fue hecho espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45. Ya que este espíritu es el espíritu vivificante, él imparte a Dios con su vida dentro de sus creyentes. Y tenemos Dios, se encarna, es crucificado, es sepultado, resucita, y como espíritu vivificante ahora es capaz de entrar en nuestro espíritu, de inyectarse, para que lo entiendan, en nuestro espíritu. Por tanto, la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:2. Somos sin Dios como zombies, como muertos vivientes. No somos los hombres plenos para los que Dios nos creó para ser. 2. La regeneración del hombre. En su primer nacimiento el hombre obtiene la vida física, pero cuando el hombre recibe la vida de Dios por medio de Cristo, experimenta un segundo nacimiento. En este caso, en realidad es un engendramiento. Es el engendramiento del Espíritu que después madura en nosotros y al final damos a luz a Cristo de alguna forma en nosotros. Cuando somos salvos nos quedamos preñados, como a nivel espiritual. Una forma similar estaba tipificado cuando María, la Virgen, queda preñada del Espíritu Santo y entonces pues nosotros de alguna manera en la salvación somos preñados del Espíritu Santo a nivel espiritual y Cristo es engendrado en nosotros, es gestado en nosotros, es engendrado en nosotros en lo que se llama la fiesta de la Pascua, la salvación, es gestado en nosotros en lo que se llama la fiesta de Pentecostés, que sería la gestación dentro de nosotros, y es dado a luz en la fiesta de tabernáculos y después crece hasta la madurez plena espiritual. Dice, el segundo nacimiento es una regeneración, un engendramiento, recibir una nueva vida. Dios nos ha regenerado mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Primera de Pedro 1:3. Jesús dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Dice, un cerdo no puede participar en el reino de las ovejas ni llevar una vida de oveja por educación, mejoras o reglamentos. Él necesita poseer la vida de una oveja. Del mismo modo, el hombre no puede participar en el reino de Dios ni llevar una vida divina por educación, mejoras o reglamentos. Él necesita recibir la vida de Dios. 3. El significado de ser cristiano. Un cristiano es uno que recibe la dispensación de Dios, es decir, el suministro. Cristo se dispensa en nosotros, se suministra en nosotros. Dios primero se imparte a nuestro espíritu, ese es el engendramiento. Luego se extiende de nuestro espíritu a nuestra alma, esa sería la salvación del alma. El alma, creo que lo veremos luego, es el entendimiento, las emociones y la voluntad, que es la siguiente fase que tiene que ser recuperada. Y eso ocurre en la fiesta de Pentecostés, a través del bautismo de fuego, de Espíritu Santo y fuego, a través de muchas tribulaciones entramos en el reino de los cielos y alcanzamos a que nuestro entendimiento, emociones y voluntad, las tres potencias del alma, sean sustituidas por las virtudes teologales, fe, esperanza y amor. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8:30. Por medio de esto podemos ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Ven? Es un proceso gradual, la salvación es en un instante, nuestro espíritu es salvo, empezamos a tener esa vida de Dios y esa vida empieza a desarrollarse conforme damos el paso del bautismo en agua y empezamos a alimentar el espíritu. El alimento del espíritu es la palabra de Dios y la oración, y también a través de la comunión tener contacto con Dios, lo mismo que el alimento físico, los alimentos naturales, es el alimento para nuestro cuerpo. O la literatura podría ser el alimento para nuestra alma, el conocimiento.
Por medio de esto podemos ser conformados a la imagen de Cristo, es decir, se trata de que esa semilla que ha sido engendrada llegue a la madurez, se produzca el nacimiento de la nueva vida, de Cristo formado en nosotros. Por eso dice Pablo, hijitos míos, por los que sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Se lo decía a personas que ya eran creyentes y habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, es decir, habían pasado por las dos etapas, habían pasado por la primera, estaban en la segunda, pero Pablo quería que alcanzasen la tercera, es decir, que Cristo se fuera nacido en ellos completamente, ¿verdad? Porque dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Este es el propósito de la vida humana, ser hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Este es el significado de ser un cristiano, ser hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esto es lo que Dios ha planeado para usted, que sea hecho a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Qué debe hacer usted ahora después de conocer todo esto? Ahora que usted se ha dado cuenta del plan de Dios, debe hacer 4 cosas. Volver al corazón a Dios, es decir, eso es arrepentirse, no es más que volver su corazón a Dios y decirle, Señor, sálvame, ¿no? Dice uno, volver su corazón, arrepentirse. El arrepentimiento no es estar lleno de remordimiento, el arrepentimiento tampoco es enmendarse, es decir, que yo cambio mi vida, no, es Dios el que la va a cambiar. El arrepentimiento es tener un cambio en la manera de pensar. Es decir, yo reconozco que estoy perdido y que yo no me puedo cambiar a mí mismo. Y entonces pongo mi confianza, eso es, me vuelvo a alguien que sí lo puede hacer, que es Dios. Anteriormente usted estaba de espaldas a Dios. Ya sea que usted hiciera bien o mal, usted estaba separado de Dios. De hecho, tanto las cosas buenas como malas que hacemos vienen del árbol del conocimiento del bien y del mal, que estaba en el paraíso. Estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, no todos los que hacen lo bueno son salvos, son hijos de Dios. No, ellos están haciendo obras por sí mismos, que consideramos buenas, pero que no son hechas por Dios. No proceden de la vida de Dios, proceden de una vida contaminada y por lo tanto no agradan a Dios. Dice, ya sea que usted hiciera el bien o el mal, usted estaba separado de Dios, su mente estaba desviada de Dios. Ahora escuche lo que dijo el Señor Jesús, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 4:17. Es decir, me vuelvo a Dios porque digo, yo no puedo hacer otra cosa, tengo que buscar la solución en alguien que no sea yo. Creer, es el segundo paso, creer que es recibir. Creer no es asentir con la cabeza ni estar de acuerdo ni solo mostrar admiración. Si alguien le regala un reloj a usted, no es suficiente que solo asienta con la cabeza, estando de acuerdo y que admire el reloj. Usted necesita recibirlo. Creer es simplemente recibir. Lea el versículo siguiente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, una vez que creo, tengo la autoridad, la potestad de poder ser hecho hijo de Dios a través de ese proceso de crecimiento. Hijo desde el principio, pero si quiero llegar a la madurez no me basta con la semilla. Si quiero la filiación completa del hombre maduro, si quiero llegar a ser a lo máximo, a ser un vencedor, tener la imagen completa de Jesucristo en mí, tengo que crecer hasta la madurez. Tercer paso, si el primer paso era arrepentirse, segundo recibir, el tercero confesar o invocar. Ser cristiano es abrir nuestro ser a Dios. Él requiere que uno crea en su corazón y que confiese con su boca. Es decir, yo creo, no digo nada, pero de alguna forma, ¿cómo hago que eso se manifieste públicamente en las esferas espirituales, incluso delante de la gente? Es que confieso con mi boca. Si su corazón no cree, usted no puede ser salvo. Si su boca no confiesa, usted tampoco puede ser salvo. Pero si confiesas con tu boca a Jesús como el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo, dice Romanos 10:9. Cuarto paso, ser bautizado. Eso es una forma de testificar. En realidad, el bautismo testifica de que yo he renunciado a mí mismo,
que he entregado mi vida en las manos de Dios. Y quiero que se entere la gente, y quiero que se entere sobre todo los ángeles malignos, y también que se enteren los ángeles buenos. Que se entere el mundo espiritual bueno, el mundo espiritual malo y las personas que me rodean, mis congéneres. El bautismo es un testimonio ante los hombres. Todos los creyentes deberían ser bautizados para ser salvos no solo ante Dios, sino también ante los hombres. ¿Qué mejor confesión que bautizarse en agua públicamente? Por lo menos delante de alguien, ¿no? El bautismo es un testimonio ante los hombres. Todos los creyentes deberían ser bautizados para ser salvos no solo ante Dios, sino también ante los hombres. El Señor Jesús dijo: el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Si yo creo, soy salvo en mi espíritu. Pero si no me bautizo, no puedo creer para salvación. Y vuelvo a repetirles el ejemplo de aquel haitiano que quiere salir de Haití porque es un país muy mísero, muy pobre, y está luchando toda su vida para que consiga conseguir la nacionalidad dominicana, que saben que es una isla que está dividida en dos países. Del lado occidental está Haití, del lado oriental está República Dominicana. República Dominicana pues tampoco es que sea un país del primer mundo, que se dice ahora, ¿no? Pero sí está mucho más desarrollado y se vive mucho mejor que en Haití. Yo le puedo decir porque yo he estado 5 años de misionero en la República Dominicana. Pues bueno, imagínense que este haitiano por fin consigue el pasaporte, pero después no cruza la frontera. Entonces, es una persona que tiene la nacionalidad dominicana, pero que no le sirve de nada porque no ha ido a la República Dominicana a vivir, donde puede ejercer sus derechos. Entonces, eso es lo que pasa con la persona que cree, tiene el pasaporte, pero no lo usa, no se bautiza, por lo tanto, no ha salido del terreno del viejo Adán, del terreno del diablo, y ha entrado al terreno del último Adán, que es Jesús, al terreno de la salvación y de la gracia. Sigue en el terreno de su vieja naturaleza. Entonces, un embrión congelado que nunca se desarrolla. Ahora, por favor, ore. Y esta es una oración, pues un modelo. Usted lo puede hacer con sus propias palabras. Basta simplemente que haya sido tocado por el Espíritu y que le diga al Señor: Señor, yo entiendo esto. Yo necesito que tú me salves, te entrego mi vida. Hasta ahora, Señor, lo único que he hecho es hacerlo mal, rematadamente mal, y estoy cansado. Por favor, si tú tienes algo mejor para mí, dámelo. Cámbiame. Dame la vida de tu Hijo Jesucristo. Dice así la oración: Señor Jesús, yo soy un pecador, te necesito. Entra en mi espíritu, quita mi pecado, lléname para que yo tenga la vida de Dios. Te recibo ahora mismo como mi Salvador y mi vida. Es decir, la energía a través de la cual va a vivir no va a ser mi vida vieja, sino la energía nueva que viene de Dios. No voy a estar enchufado al enchufe terrenal del viejo Adán, sino al enchufe celestial del segundo Adán, de Jesucristo, del hombre, Dios hombre que vino del cielo. Ahora usted entiende, como dice aquí: te pido esto en tu nombre, amén. O si prefiere, use sus propias palabras. Ahora usted entiende claramente el misterio de la vida humana. Que el Señor le bendiga y permita que continúe viviendo en el plan de Dios. Si desea aprender más, si tiene una experiencia más profunda de la salvación, ahí se recomiendan también unos libros del ministerio de Witness Lee, que yo leí mucho de él. Este es el discípulo de Watchman Nee, que fue, digamos, mi nodriza espiritual, que fue el que puso el fundamento maravilloso que el Señor usó en los comienzos. Un hombre de una profundidad espiritual tremenda. Ambos son chinos. Bueno, eran chinos, porque Watchman Nee murió pues en 1958, por ahí, más o menos cuando yo nací, y Witness Lee pues murió hace unos años atrás, tampoco hace mucho, tal vez 10 años o por ahí. Bueno, pues eso es lo que teníamos para hoy. Espero que esto le ayude. Esto no es material para creyentes maduros o para gente que está en la etapa de Pentecostés y quiere crecer a la etapa de tabernáculos, pero sí la promesa de Dios para ti, de Stephen Jones,
nos habla muy claro de la salvación universal y de que el Señor vino para salvarnos a todos. Y unos se van a salvar en esta vida, otros se van a salvar cuando doblen la rodilla delante del trono blanco, y al final, en el gran jubileo de la creación, el Señor habrá recuperado a todo el género humano. Eso no quiere decir que los pecados vayan a quedar sin castigo, pero los castigos de Dios no son una tortura perpetua o eterna, sino que duran durante una edad indefinida, más o menos larga, a veces pueden ser muchos años o siglos, pero que tiene un final, que es el castigo de Dios, la disciplina de Dios, el juicio de Dios, siempre es con carácter correctivo, es para recuperar lo que él había perdido. Es el buen pastor que sale a buscar a la oveja perdida. Que Dios les bendiga mucho, y si Dios quiere, pues mañana estaremos con la otra parte que dijimos que íbamos a mirar, que creo que es si Dios quiere, vamos a estar estudiando el libro Los dos pactos, para que entendamos claramente la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Desgraciadamente la iglesia de la Odisea, que es la iglesia de este tiempo, todavía vive por el viejo pacto. Aunque no se dan cuenta, creen que están en el nuevo, pero ellos siguen viviendo por la ley, por el viejo pacto. Hasta mañana entonces.